¿Sentiste estos últimos años que el mundo se está volviendo una prisión cada vez más asfixiante? Esa sensación de ver cosas que antes solo imaginabas, como propias de una dictadura o de una novela distópica, pero que están transcurriendo, convertidas en realidad ante tus ojos. No es una sensación, es real. El 2020 fue apenas el tráiler de lo que se viene. Fue la etapa donde tuviste que pedir permiso para caminar por tu propia vereda y donde el Estado descubrió que podía encerrarte con tan solo un clic y con otro decidir el destino de tu vida. Pero lo que están diseñando para el futuro es todavía más quirúrgico. Un mundo bajo el ojo de un algoritmo que escanea tus datos biométricos, que vigila cada uno de tus consumos, que decide qué puedes decir o qué no, y que ya incluso incide en lo que puedes pensar. Ese mundo es el que me llevó en el año 2017 a brindar la conferencia Viviendo la Distopía, que me llevó a recorrer varios países e interiorizarme sobre una problemática común y cada vez más extendida, la tecnocracia, para luego en 2020 narrar justamente los entresijos, las entretelas, el detrás de escena de la sopa china y de lo que fue probablemente el mayor experimento social de todos los tiempos. Desde el principio de la historia, desde que el hombre es hombre, también existe la tendencia contraria, la apasionada obsesión por perseguir el fin opuesto al del colectivismo, la libertad, pero no la libertad utópica, reservada a largas conversaciones que vaya que ocuparon mi juventud sobre la filosofía anarcocapitalista, sino la libertad concreta, la que se puede experimentar en carne propia, la que termina configurando si viviremos o no nuestro propio proyecto de vida. El lugar terreno y mundano donde las leyes de la física social se reescriben desde lo más natural que tiene el ser humano, su cuerpo y su propiedad. La libertad es el espacio donde el burócrata se queda sin señal y tu destino vuelve a estar en tus manos. Muchos lo intentaron y terminaron en desastre. Plataformas oxidadas en el Mar del Norte, ciudades flotantes que se hundieron, refugios que terminaron siendo auténticos feudos de estafadores, habitualmente similares a aquello que decían combatir. Por caso, Peter Thiel y sus Free Cities, que nada tienen de free. Pero entre tanto escombro, hay una historia que logró lo imposible. En un rincón del noreste de los Estados Unidos, entre bosques de arces que estallan en rojo y montañas de granito, una minoría organizada logró capturar a un estado entero. Y desde entonces hizo lo que parecía imposible. Borró impuestos, bloqueó leyes federales, construyó un ecosistema donde el Bitcoin circula y el burócrata es un mal recuerdo. Es uno de los experimentos de libertad más exitosos de nuestra era. Me refiero al Free State Project, nacido en los primeros acordes de este siglo XXI. Hoy te invito a recorrer conmigo esta historia, o para ser más preciso, estas historias en plural, lo que funcionó, lo que se rompió y lo que puede mejorarse. Un relato que te va a demostrar que es posible vivir sin el peso opresor exacerbado de los políticos. Y al final, si te quedas hasta el último minuto, te voy a demostrar que incluso ese supuesto paraíso tiene grietas. Te voy a mostrar una experiencia superadora, al alcance de tu mano, mucho más cercana y accesible de lo que crees, y en un lugar del mapa muy específico. Así que quédate hasta el final, porque esta es la historia de la última resistencia por la libertad. Corría el año 2001. El mundo no lo sabía, pero pronto vería arder las Torres Gemelas y sobre aquellas cenizas fundarse una nueva época de control totalitario. Fue el nacimiento del infame Patriot Act, de la vigilancia masiva y del gobierno federal metiéndose hasta en el último rincón de tu cama con la excusa de la seguridad nacional, la que ellos mismos se encargaron de romper. Rompe piernas y entrega muletas, función característica del Estado, como bien señaló Isaiah Berlin.
El Leviatán nunca había tenido tanta hambre como hasta entonces. Pero mientras Washington afilaba los colmillos, un muchacho de Texas caminaba por los pasillos de la Universidad de Yale masticando su respuesta. Su nombre era Jason Sorens. Sorens se dio cuenta de algo básico. El libertarismo americano se estaba muriendo por dispersión. Eran miles de voces gritando libertad, pero repartidas en un territorio gigante. El 24 de julio del 2001, soltó una bomba en un pequeño portal de internet, pero una bomba filosófica, no se preocupen. Si 20.000 personas convencidas de que el Estado es el problema se mudan todas a un mismo sitio, ¿no estarían acaso capturando el sistema desde adentro? No se trata de intentar ganar una elección nacional, que es una pérdida de tiempo, sino de asfixiar a un solo Estado. De los 50 estados que componen la Unión, asfixiarlo desde dentro, desangrarlo. Llamó a su plan el Free State Project, y para no mandar a los primeros valientes al matadero, diseñó lo que llamó el Trigger. Nadie movería un mueble, nadie renunciaría a su trabajo, nadie sacaría a los chicos del colegio hasta que 20.000 almas firmasen el compromiso de mudarse. La invasión más pacífica de la historia de los Estados Unidos estaba por comenzar. En 2003, amigos, el dado rodó. Luego de meses de debate, los primeros firmantes eligieron un destino concreto: New Hampshire. Sus postales de pinos, arces y lagos helados eran tentadoras, sí, pero había algo mucho más allá. New Hampshire es un estado de espíritu libertario. Es una comunidad con idiosincrasia. Don't tread on me. Es una tierra de un individualismo duro, con un lema que viene del siglo XVIII y que todavía hoy reza en las patentes de los vehículos. Live free or die. Vive libre o muere. Además, tiene una ventaja institucional única. Su legislatura tiene 400 miembros que cobran apenas $100 al año. En otras palabras, la política no es una carrera para hacerse millonario. Es casi que un debate cuerpo a cuerpo entre vecinos. El escenario era perfecto. Los movers habían encontrado una tierra prometida. Ahora les quedaba descubrirla. En el año 2003, Jackie Casey, la primera voluntaria, cruzó la frontera. Y noten la diferencia entre un revolucionario marxista y uno capitalista. Casey no llevaba un fusil, sino una biblioteca de Murray Rothbard bajo el brazo. Y muy pronto le seguiría una marea humana que habría de llamarse los puercoespines. Hermosa metáfora. El puercoespín es un animal que no molesta a nadie, a menos que lo pisen. Y estos individuos estaban hartos de sentir sobre sí la bota del Estado. Pero no se confundan, no eran hippies buscando una comuna para compartir flores y porros. Eran profesionales con millones de dólares en ahorros, con empresas enteras incluso que se mudaban con ellos, y una disciplina de hierro. Querían desmantelar la burocracia ladrillo a ladrillo, consejo por consejo, ordenanza por ordenanza. Los resultados no tardaron en aparecer. En la ciudad de Keene, grupos de Free Staters empezaron a patrullar las calles con los bolsillos llenos de monedas. Su misión era sencilla. Buscaban parquímetros a punto de vencer. Justo antes de que el inspector municipal pudiera sacar la libreta para anotar la multa, ellos se adelantaban y depositaban la moneda. Se dedicaron a evitar las multas. Lo llamaron Robin Hooding. Una bofetada a la recaudación que terminó sacando de quicio a los burócratas locales. Pero ese activismo de calle era apenas el calentamiento. En 2006, Joel Winters entró al Capitolio de Concord y a partir de ahí, el libertarismo tuvo acceso directo a las leyes estatales. Las gestas fueron enormes. Bloquearon el Real ID, el intento de Washington de fichar a cada ciudadano como si fuera ganado, borraron de un plumazo los impuestos a intereses y dividendos del Estado y devolvieron al ciudadano el poder de juzgar la ley antes que al acusado. Liberaron a las microcervecerías, eliminaron las inspecciones de vehículos y una regulación tras otra fueron cayendo como pieza de dominó. ¿Por qué? Porque eran una comunidad firmemente convencida
que no podía hacer un negocio con la política por la particularidad de esas reglas. Hoy, New Hampshire es el estado más libre de toda la Unión. No tienen impuesto a la renta, no tienen impuesto a las ventas, y la tasa de encarcelamiento es la más baja de todo el país, un país que tiene 3 veces más población encarcelada que China en términos brutos, lo que significa 10 veces más gente encerrada en términos relativos. Así que bueno, New Hampshire está fuera, y quizás sea el único estado fuera de la matrix carcelaria estadounidense. Para los miles de movers que viven allí, la libertad tiene un sonido muy concreto, el de los cientos de dólares que se quedan en sus bolsillos todos los meses. New Hampshire se convirtió en el laboratorio de la economía del futuro. Mientras el mundo miraba al Bitcoin con sospecha, los puercoespines ya instalaban los primeros cajeros automáticos de Bitcoin de Estados Unidos. Crearon un ecosistema cripto tan sólido que hoy es posible vivir, comprar y producir sin pasar un centavo por el Banco Central. En 2016 el contador llegó a los 20.000 firmantes y hoy ya hay al menos 10.000 operando en territorio de New Hampshire. Pero por supuesto, el Leviatán no se iba a quedar mirando cómo le arrebatan contribuyentes y poder al gobierno federal. Cuando una minoría organizada demuestra que el gobierno es totalmente prescindible, hay que convertirlos en un chiste, en un peligro público, en una advertencia que disuada al resto del rebaño. Y la mala fortuna no tardó en darles material. Hay lugares que parecen diseñados por los dioses para que el hombre sea, por fin, libre. Grafton es uno de ellos, una joya incrustada en las montañas blancas de New Hampshire, con una belleza sublime que te quita el aliento, bosques de arces que en otoño se tiñen de rojo y un silencio que solo el viento se atreve a romper. Fue ahí donde un grupo disidente del movimiento, los más impacientes, llegaron con la idea simple y brutal de tomar la asamblea del pueblo y aplicar la teoría anarcocapitalista sin anestesia. ¡Y lo lograron! El hacha de la libertad cayó sobre todo servicio público. Recortaron todas las delegaciones absurdas, desmoronaron a la burocracia y dejaron un lienzo en blanco. Lo único, absolutamente lo único que los estatistas han logrado objetarle al Free State Project parece realmente una parodia. Los osos negros. Sí. Básicamente, algunos habitantes del Free State Project se toparon con una tragicomedia digna de una película de David Lynch. Los osos negros, sumamente tradicionales de esa zona de Estados Unidos, de vez en cuando visitan los vecindarios residenciales y algunos libertarios los alimentaron con donuts, restos de la cena o alguna que otra bolsa de basura abierta en el jardín. Los enemigos del Free State Project hicieron con los osos de Grafton una auténtica fábula moral contra la libertad. Según ellos, Grafton no tuvo osos porque es una zona boscosa de New Hampshire que es literalmente el ecosistema en el que viven hace siglos, sino porque había libertarios. Los osos no suelen preguntarle a las personas que visitan si son adherentes a la escuela austríaca o a, no sé, Keynes. No se olviden de la inolvidable escena de Los Soprano, que lo resume mejor que 1000 papers. Una familia suburbana con casa, jardín, alarma, vecinos, policía, institucionalidad, todo civilizadamente decorado, y de pronto cae el oso a beber en la pileta, ¿se acuerdan? Y no porque Tony Soprano estuviera leyendo a Murray Rothbard, no porque haya fracasado el supuesto contrato social, sino porque hay bosque, comida, olor y un animal haciendo lo que hacen los animales. La misma historia se repitió en Grafton, y no precisamente por un estado desfinanciado, como quieren hacernos creer. New Hampshire avanzó como casi ningún otro estado norteamericano en materia de libertad educativa, baja de impuestos, derecho a porte de armas, resistencia a la autoridad central federal y cultura de libertad individual. La libertad, amigos, nunca garantizará un paraíso, pero sí nos libra de lo que el estatismo garantiza: ser siervos. Vivir la vida como otros quieren que la vivamos, que no es vivir. Los puercoespines aplicaron incluso la medicina de Ivan Illich, el pensador posanarquista que desnudó la gran mentira moderna de la educación pública en su magistral obra La sociedad desescolarizada, demostrando que la escuela no es un lugar de aprendizaje, sino una herramienta del Estado para autoperpetuarse y domesticar a los niños cuando más capacidad tienen de adquirir conocimientos, bloquear esos conocimientos y llenarlos de propaganda.
Y Leach, lejos de quedarse en la queja, ideó redes de aprendizaje voluntario y horizontal que fueron de gran éxito, y los miembros del Free State Project hicieron lo mismo con las Education Freedom Accounts, una lógica que impuso que el dinero de los padres siga a los niños, y no a los burócratas. Las familias arman sus propios programas de aprendizaje, con un sistema de voucher, contratan tutores, compran herramientas técnicas, se agrupan en redes de homeschooling. Y en resumen, la educación es una elección familiar y privada, tan lejos de «los hijos pertenecen al Estado», que es la nueva doctrina que, por ejemplo, rige a España. Hace apenas unas semanas, las escalinatas del Capitolio de Concord se llenaron de manifestantes con pancartas llamando invasores extranjeros a los puercoespines del Free State Project que supuestamente destruyeron la educación pública. Ahora, ¿qué tipo de invasores? Díganme, pagan casa, pagan cuentas y hasta participan del sistema democrático que el Estado les ofrece para cambiarlo. Los puercoespines han protagonizado una auténtica victoria frente a una de las obsesiones perversas de los políticos: someter a los niños. Los puercoespines a su vez lanzaron, por ejemplo, el Pork Fest, que es un microcosmos que se titula algo así como Una semana sin Dios ni leyes. Durante 7 días, el dólar, la moneda ignominiosa de la Fed, es papel mojado. Todos los negocios cobran en Bitcoin y ofrecen jugosos descuentos. Y los vendedores operan sin licencia, sin darle lugar a inspectores de sanidad o de trabajo, y sin el ojo del gran hermano sobre el hombro, ubicándose en un gran campamento con whisky de centeno y cerdo ahumado, donde hay cursos para aprender a tejer, fabricar armas con impresoras 3D, o incluso intentar secesionarse de los Estados Unidos de una vez por todas. Suerte con eso. En palabras de Murphy, un asistente al Pork Fest, es como un campamento cristiano pero con drogas alucinógenas. Para el que las quiera, claro. Pero amigos, los invito a levantar la vista y abrir el panorama. Lo que ocurre en los bosques de New Hampshire no es un hecho aislado. Es apenas el último capítulo de una vieja misión que persigue a nuestra especie desde que el primer burócrata trazó una línea en la Tierra. Desde la autoritaria República de Platón hasta las comunas del siglo XIX, el anhelo de libertad ha perseguido a miles y miles de hombres nobles, de desobedientes. Esa búsqueda de una página en blanco donde las leyes de la física social se reescriban sin el peso muerto del gobierno. Porque así como New Hampshire hackeó al sistema desde adentro, otros intentaron fundar islas de libertad absoluta, pero terminaron devorados por sus ilusiones. No todas las banderas de la libertad las cargan héroes, lo sabemos bien, especialmente los argentinos, ¿no? Mucha gente allá afuera vende espejismos y lidera proyectos de engaño y de fraude, usurpando las nobles esperanzas de sus clientes. Un caso es Sealand, la tierra del mar, un meme de hormigón y herrumbre. Un auténtico espejismo, nunca mejor dicho. Imagínense una plataforma antiaérea de la Segunda Guerra Mundial. Un bloque de hormigón y acero que vibra bajo el asalto de las olas grises del Mar del Norte. El sitio existe. En 1967, un ex mayor británico llamado Paddy Roy Bates ocupó Sealand, la plataforma, con la concreta razón de crear una radio pirata. En aquella época, el monopolio de la BBC en el Reino Unido prohibía de facto las emisoras comerciales. Y si querías transmitir rock and roll sin terminar tras las rejas, tenías que hacerlo en aguas internacionales. Tal como lo oyes. Bates puso sus antenas en la plataforma y en un arranque de audacia la declaró nación soberana. Vivir en Sealand es toda una oda a la claustrofobia. Habitaciones sin ventanas metidas en torres cilíndricas, aire corrosivo que se devora la estructura de hierro y generadores tosiendo diésel las 24 horas. ¿De qué viven sus huéspedes?, se preguntarán. Básicamente de la nostalgia y la picaresca. Venden títulos nobiliarios por internet a gente que sueña con ser Lord de Sealand y durante un tiempo intentaron ser un búnker de servidores para esquivar las leyes del copyright. Pero ojo, su misión fue loable. El problema es que al ser tierra de nadie, el proyecto atrajo a tipos aún peores que el Estado. Sufrieron intentos de golpe de mano por parte de mercenarios holandeses y alemanes que buscaron convertir el fuerte en un casino o en un centro de contrabando. Al final, Sealand solo sobrevive por una razón cínica. Es demasiado pequeña para ser una amenaza y demasiado costosa para que la Marina Real Británica decida conquistarla. Pero si Sealand nació de algo tan noble como poder pasar música de los Rolling Stones en la radio, el proyecto Sea Standing es todo lo contrario.
Los nombres detrás del plan de Seed Standing son Patrick Friedman, nieto del Nobel Milton Friedman y ex ingeniero de Google, y Peter Thiel, cofundador de la mafia de PayPal y bueno, amo y señor de Palantir, además de inversor de Facebook en sus orígenes y agente de la CIA. Su idea suena a ciencia ficción. Construir ciudades modulares en aguas internacionales donde puedas potar con tus remos. Si no te gusta tu gobierno, desenganchas tu casa plataforma y navegas hacia otra comunidad. Todo suena muy bonito en el PDF de Silicon Valley, pero el primer obstáculo es económico. Cada trago de agua dulce en alta mar exige un gasto energético demencial. Pero hay más. No se rindieron. En la Polinesia Francesa hicieron un experimento financiado por Thiel que se estrelló contra la furia de los locales. Los isleños vieron a millonarios de California buscando un patio trasero donde ignorar las leyes de la comunidad y no les molestó hasta descubrir que escondían cosas bastante más turbias, como festines con varones jóvenes, de los cuales muchos no volvían. La bronca en las calles se tornó asfixiante, Peter Thiel tuvo que hacer las valijas y seguir para adelante. Y es que en ese entonces Peter Thiel todavía podía intentar pasar desapercibido, pero su excentricidad era la misma que lo caracteriza. El hombre de Palantir cree en detonar la democracia y crear gobiernos corporativos que blanqueen, que son las élites las que mandan, y los políticos sus meros gerentes. Lejos de las intenciones de descentralización del poder del liberalismo, también podemos citar la quebrada de Galt en Chile, de Galt Gulch, donde un sociópata carismático intentó en el valle de Curacaví quedarse con miles de millones de dólares y establecer una secta de locos estilo Apocalipsis Now. Kenneth Johnson, el gestor del proyecto, aprovechó cada grieta de la legislación chilena tratando de transformar el sitio en un feudo personal. Pero el Estado chileno ganó. Ese monstruo, ese armatoste que nunca fue liberal ni mucho menos, y del que cobraron Friedman y Mises, entre otros innobles en la dictadura de Pinochet, generó un laberinto burocrático asfixiante que incluso impidió que los inversores de lotes de hasta $500.000 obtengan un título de propiedad, llevando a la denuncia de muchos defraudados como la popular libertaria estadounidense Wendy McElroy. Otra lección todavía más dura las aprendieron los incautos que creyeron en la utopía de las playas de Honduras, en la isla de Roatán, donde intentaron crear Próspera City, una llamada zona de empleo y desarrollo económico que funciona en la práctica como ciudad-empresa bajo el ecosistema de Peter Thiel. Justicia ágil y digitalizada, esto antes de la IA, impuestos bajos, solo 1% sobre el valor de la tierra, y normativas modernas. Administrada por el Consejo de Próspera bajo la Constitución de Honduras, alberga empresas de sectores como biotecnología, impresión 3D, implantes de chips y medicina regenerativa. Pero amigos, todo este mundito en construcción se terminó cuando en 2022, con un chasquido de dedos, la izquierda llegó al poder y Próspera terminó siendo un campo de batalla ensangrentado, donde 11.000 millones de dólares se disputan en tribunales internacionales. Algo que no llegó a tanto en Salta, Argentina, pero sí que enriqueció al discutible Duke Casey, un economista norteamericano que prometió construir un oasis libertario en el país más estatista de Sudamérica. Pero finalmente, señores, la alternativa superadora a la del Free State Project solo puede ser crear un oasis de libertad allí donde no hay bombas nucleares, donde no opera Palantir, donde no existe un imperio criminal que intercepta hasta la última de tus comunicaciones para usarlas en tu contra. Y esa tierra es Paraguay. Siguiendo la misma premisa del Free State Project y aún más modesta, lo que buscamos desde el Club Amagi es traer una masa crítica de personas que aman la libertad y la prosperidad a disfrutar del último bastión de Occidente, evitándoles tratar con estafadores, optimizando su rentabilidad inmobiliaria, buscando los mejores precios y las mejores opciones de acuerdo a sus necesidades, gestionando sus residencias de manera segura, ayudándolos a mover el capital de la manera más eficiente posible y fundamental, integrándolos a la mejor red de networking para extranjeros del país, aportando para que tengan plan de empresa, los mejores estudios de mercado, para que trabajen con abogados, contadores y profesionales competentes, y conozcan a otras personas que comparten sus valores e intereses para llevar adelante negocios en conjunto o avanzar en su proyecto de vida. Si tienes más de $100.000 para invertir y estás resuelto en que quieres una vida más tranquila, Paraguay es una opción. Uno de los 7 países que según múltiples expertos queda fuera incluso del peor escenario que es la guerra nuclear, el más próspero
de América Latina, uno de los más seguros, el que más ha crecido y el segundo más feliz del mundo según Gallup. El Free State Project, con toda su decencia, será rápidamente opacado por el establecimiento de una comunidad libertaria en un país donde la cultura y hasta una suerte de justicia divina apoyan al que tiene esta misión. clubamagi.org es la verdadera diferencia. Hasta la próxima.